Hola, buenas tardes a todos. Estamos un martes más aquí. Espero que hayáis tenido buen fin de semana. Y nada, estamos en este tercer webinar del curso gratuito VMware vSphere 5 online, que lo hacemos a través del blog e2h.net. Y nada, comentaros de nuevo pues que tenéis el hashtag de Twitter e2h para comentar todo lo que necesitéis sobre este webinar y los anteriores. Y también tenéis disponible, algunos ya lo habréis visto y lo habréis descargado, en vuestro TeamViewer tenéis el acceso para poder descargar esta diapositiva, esta presentación ya. También está disponible a través del blog. Y nada, pues en este tercer webinar nos vamos a centrar en vCenter y va a seguir de nuevo el mismo ritmo y la misma agenda que los webinars anteriores. De nuevo, para todo aquello que seáis nuevo, algo acerca de mí. El segundo punto que veremos será una introducción a vCenter Server. Después veremos cómo se instala en Windows. También veremos posteriormente la introducción a vCenter Server en su versión Appliance. Lo desplegaremos y configuraremos. Y por último veremos cómo se gestiona a través de la interfaz de vSphere Client, pero accediendo en vez de a un host directamente a vCenter. Pues nada, como siempre comentaros, llevo bastantes años de experiencia en el mundo de TI, implementando productos de VMware y así también de Microsoft, en concreto Hyper-V y soluciones de directorio activo. Desde 2004 trabajando con virtualización, formando parte del VMworld 2011 en Copenhague. También confirmaron que estaré en el VMworld 2012 en Barcelona y también en diferentes actos online sobre VMware. También los artículos que podéis consultar en el blog. Realizo cursos de VMware siempre no oficiales, siempre lo comento que los cursos son no oficiales. Y nada, las certificaciones que tengo y los galardones y poco más. Comenzamos ya con la parte, como siempre os digo, lo interesante. Y nada, veremos en esta primera pantalla la introducción a vCenter Server. Y nada, cuando os hablo de vCenter Server, os hablo del vCenter que se instala en el sistema operativo Windows. Es decir, a partir de vSphere 5, VMware sacó dos vCenters. El vCenter Server, que es el que se instala en un sistema operativo Windows, y el vCenter Server Appliance. El motivo de que sacó ese vCenter Server Appliance es que había muchos clientes que se quejaban de que tenían que gastar dinero en una licencia de Windows para poder hacer uso de este producto. Ya después de todo el licenciamiento que tenían que haber pagado a posteriori con los hosts y el propio vCenter, pues nada, debido a esas quejas, VMware cogió y decidió sacar un appliance en Linux para que no fuera necesaria el gasto de esa licencia. Y nada, sabiendo ya que este vCenter que hablamos es el que va sobre el sistema operativo Windows, pues vamos a leer los puntos que aparecen en la diapositiva. vCenter actúa como administrador central para todos los SX que estén conectados en una red. Es decir, vCenter viene a ser la herramienta de gestión de todos los ESXi que tengamos en nuestra red. En vez de tener que acceder con nuestro vSphere Client directamente a un host SX o a otro y de forma descentralizada, pues vCenter nos agrupa a todos ellos en nociones lógicas como son data centers y a un nivel más bajo como pueden ser cluster, y accediendo a través de vCenter pues tenemos una visión global de todos los hosts hipervisores que tenemos en nuestra infraestructura. Eso es lo que viene a decirnos el segundo punto, que nos permite agrupar y gestionar los recursos de los múltiples hosts. Es decir, en vez de verlo descentralizado todos esos recursos, tenemos la opción de verlo ahí centralizado, saber todos los recursos que tenemos en ese momento para saber si nuestra infraestructura necesita de más hardware o está realmente sobrada y podemos meter más máquinas virtuales. El tener vCenter Server, ya bien sea
la versión Appliance o esta versión que se instala en sistema operativo Windows, nos suministra ciertas características que no la tenemos si tan solo tenemos un host ESXi o si tenemos múltiples hosts ESXi pero que no son gestionados por vCenter Server. Y estas funcionalidades son las que se enumeran aquí, son principales, las que os muestro. Existen muchas más, pero estas son las más conocidas. Y estas funcionalidades, pues tenemos la alta disponibilidad, que siempre la podréis encontrar en toda la documentación de VMware reflejada como HA. Tenemos también lo que es la gestión de los recursos distribuidos, que es DRS, que no es más que vCenter conoce todos los recursos que tienes y de forma inteligente es capaz de ubicar las máquinas en aquellos hosts que se encuentre con menos carga, y esa es la funcionalidad principal de DRS, el ubicar las máquinas virtuales en aquellos hosts que tengan menor carga de forma automática, ya sea bien a un arranque inicial o incluso cuando la máquina está en ejecución. Tiene la capacidad de poder mover las máquinas en caliente gracias a vMotion. Hablando de vMotion, ese es el tercer punto que tenemos. Con vCenter Server tenemos la capacidad de mover la ejecución de la máquina virtual entre los distintos hosts que están en el data center. El mover la ejecución de máquina virtual es conocido como vMotion. Después tenemos el cuarto punto, que sería la migración del disco de la máquina virtual entre diferentes data stores. Esa funcionalidad se llama Storage vMotion, es decir, imaginaos que vuestra SAN se ha quedado anticuada, necesitáis hacer un upgrade a una SAN o incluso de un fabricante diferente, pues lo conectáis esa nueva SAN a vuestro fabric y le dais visión de ese almacenamiento a los hosts ESXi que conforman el data center, y como tienen la capacidad de ver ambos almacenamientos a través de la funcionalidad de Storage vMotion, podréis mover los discos de esas máquinas virtuales a un nuevo almacenamiento y de forma ininterrumpida. No existe parada del servicio. Y otra de las funcionalidades principales, pues, que tenemos con vCenter Server es que podemos crear y gestionar plantillas virtuales, es decir, a través de la creación de una primera máquina virtual, le instalamos el sistema operativo que queremos, le instalamos sus actualizaciones, su software, antivirus, todo lo que necesitemos, y una vez que está lista la podemos consolidar, la convertimos en template, es decir, en plantilla, y a partir de ese template podemos empezar a desplegar tantas máquinas virtuales como queramos. La verdad que resulta bastante cómodo, bastante útil y facilita y agiliza el día a día del administrador de sistemas. Comentaros que estos templates, su despliegue es mucho más rápido. También tenemos templates que lo vimos en el webinar anterior, que eran los OVF, que son los únicos que tiene disponible cuando tenemos un SXI que no está gestionado por vCenter. Es decir, cuando tenemos vCenter tenemos esta plantilla, que es crear una máquina y convertirla directamente a template, se queda almacenada en el data store que elegimos durante la instalación, y la otra opción de template que había, que eran los OVF, eso era cuando tan solo tenemos los hosts ESXi, aunque también lo tenemos disponible con vCenter, pero tan solo con los hosts ESXi teníamos la opción de plantilla OVF, que lo que se hace es exportar la máquina completa, teniendo que estar la máquina apagada, la exporta completamente a un fichero que la tenemos alojado en la ubicación que le hayamos dicho. Nos pregunta Jesús que cómo se llevan los templates con la licencia de Windows. ¿Hay que hacerle sysprep? Pues Jesús, cuando tienes vCenter Server, si quieres le puedes hacer un sysprep dentro de la propia máquina virtual, pero el propio vCenter ya tiene una funcionalidad de profiles que lo que hace es te hace el sysprep el propio vCenter. Te aparece un asistente en el cual tú le introduces los mismos campos que te aparecen en el propio sysprep, y desde vCenter coges y despliegas ya la máquina virtual con los datos que tú quieras en ese sysprep. Hay ciertas modificaciones si son máquinas Windows 7 2008. El sysprep ya viene integrado en el propio vCenter, pero si quieres hacer sysprep de máquinas, por ejemplo, de 2003 o XP, tienes que coger las herramientas de sysprep y ubicarlas en ciertos directorios de vCenter, porque por problemas de licenciamiento VMware no tiene permisos de coger esos
producto de Microsoft y meterlo en su propio producto. En 2008 y Windows 7, como ya viene integrado el propio Sysprey en el sistema operativo, pues por eso VMware puede hacer uso de ellos. Y nada, esta es la introducción que venimos viendo de vCenter Server. Y en esta siguiente slide, pues nada, vamos a ver cómo instalar vCenter Server. Deciros que nos llevará unos 20 minutos, pero durante esos 20 minutos pues, iremos viendo otras cosas, resolviendo otras dudas y iremos continuando para adelante con las diapositivas. Nada, comentaros que vCenter Server tiene los siguientes requisitos que veis en la pantalla. A nivel de CPU es obligatorio 64 bits, es decir, el sistema operativo tiene que ser 64 bits, no se puede instalar sobre un sistema operativo de 32 bits. Necesita como mínimo 2 cores. De memoria RAM comenzamos con 4 GB. De almacenamiento los 6 GB que aparecen ahí y al menos una NIC de 1 gigabit. Esos son los requisitos mínimos. Si vas añadiendo nuevas funcionalidades, pues o si el propio vCenter se encuentra en la misma máquina, la base de datos y el propio vCenter, tendréis que ir aumentando esa cantidad de memoria RAM y así sucesivamente. Incluso hay unos baremos, dependiendo del número de host o máquinas virtuales que va a gestionar el vCenter, necesitáis unos requisitos de hardware de la máquina. Nos pregunta Ángel que Sysprey en 2008 ¿cómo? ¿A qué te refieres con el cómo, Ángel? Mientras nos escribe por ahí Ángel la pregunta, como os comentaba, esta versión de vCenter Server necesita licencia de Windows, necesita la licencia de Windows y el vCenter se puede instalar tanto en físico como en virtual. Hay ciertas discusiones por ahí y nada, personalmente prefiero que la instalación se haga en virtual y en casos muy puntuales que la instalación se haga en físico. Tenéis bastante información de los pros y los contras de una solución u otra. Comentaros que vCenter resulta crítico según las características que uséis en la infraestructura. Es decir, el tema que hay ciertas funcionalidades de vCenter que proporcionan a los hosts SXI necesitan de que vCenter esté activo. Es decir, si a nosotros se nos cae nuestro vCenter, las máquinas virtuales van a seguir funcionando. No existe ningún problema porque vCenter se encuentre parado, sino que se va a poder trabajar igualmente. Pero funcionalidades, por ejemplo, como DRS, no funcionarán si no está vCenter levantado. Sin embargo, la alta disponibilidad la tendremos disponible. No os preocupéis que si se cae vCenter, la alta disponibilidad HA seguirá funcionando sin ningún problema. Y por ejemplo, otras funcionalidades, si no tenéis vCenter Server, de las que hemos visto anteriormente, no podríais hacer vMotion, porque están solo a través de los vCenter. También no podríais hacer Storage vMotion y no podríais crear tampoco templates, porque todas esas funcionalidades se hacen a través de vCenter. Si se os cae vCenter, no os preocupéis que podéis gestionar las máquinas virtuales accediendo directamente a los hosts a través de vuestro vSphere Client. Seguís accediendo a los hosts sin ningún problema. Llegado hasta aquí, no sé si tendréis alguna duda de lo que por ahora hemos visto. Nos pregunta Leo que si alta disponibilidad de vMotion hay tras caída de vCenter. No, vMotion no hay tras caída de vCenter, es decir, si vCenter está apagado no podemos hacer vMotion, pero alta disponibilidad sí hay. Podemos apagar nuestro vCenter o realizar tareas de mantenimiento en esa máquina, que la alta disponibilidad va a seguir funcionando, porque
cuando se activa la alta disponibilidad a través de vCenter en el clúster de los hosts, lo que hace es contactar con los hosts y le instala un agente. Y ese agente está en todos los hosts del clúster y entre ellos tienen capacidad de poder autogestionar la alta disponibilidad. Nos pregunta Silvina que si es necesario apagar HAP. No, vMotion puedes trabajar con él en cualquier momento, es decir, puedes migrar la máquina Silvina de un host a otro sin ningún problema. Es decir, HA trabaja a bajo nivel y él no detecta el que la máquina se haya movido en caliente de un lado a otro. Él lo que va a detectar es si el host se ha quedado en algún momento aislado con el resto de host o con el almacenamiento. Entonces ahí será cuando entre en funcionamiento HA. Pero los vMotion, la migración caliente de máquina la puedes realizar en cualquier momento, que no va a afectar en ningún momento a HA. Manuel nos pregunta diferencia de funcionalidad o característica entre vCenter Windows y Appliance. ¿Cuál recomienda? Pues Manuel, si te esperas a la siguiente diapositiva, ahí vemos la diferencia que hay entre una versión de vCenter y otra, y qué es lo que hay de diferente y cuál podemos recomendar para un entorno u para otro. Vale, pues aquí lo que estáis viendo es el laboratorio que hemos estado utilizando estos días. Tenía creada una máquina previamente con un Windows ya montado. Comentaros, vCenter Server, lo ideal es que si tenéis un controlador de dominio, mejor que mejor, para poder gestionar todo lo que son autenticación de usuarios y otras funcionalidades de vCenter. Se puede montar en Workgroup sin ningún problema, pero entonces no llevaréis una gestión de usuario como a lo mejor la podéis llevar a través de directorio activo. Voy a acceder mejor a través de escritorio remoto. Imagino que podéis ver la pantalla del escritorio remoto. Si no la podéis ver, pues comentádmelo. Vale, pues mientras que va arrancando, lo que voy a hacer es conectarle la imagen de vCenter 5 Update 1, que ya está disponible a la máquina virtual, como ya hemos visto en vídeos anteriores, a través del CD en la consola de gestión. La tengo almacenada en un data store de ISOs. La vamos a montar, que es esta. Vale, y ya nos vamos al escritorio remoto y nos aparecerá ahora aquí la imagen. De acuerdo. Como os comentaba, esta máquina pertenece al dominio, lo tenéis aquí. Y para poder instalar vCenter Server en una máquina Windows, necesitáis antes que esté instalada la funcionalidad de .NET. Nosotros la vamos a instalar .NET Framework 3.5.1 y la dejamos mientras tanto ahí instalando. Y a posteriori lo que vamos a hacer, pues instalar vCenter Server, que llevará el tiempo que os comentaba, pero bueno, pues podremos seguir viendo otras cosas. Vamos a ver cómo va y vamos a ir abriendo el vCenter Server, mientras tanto que se instala por detrás. Esta es la pantalla de vCenter Server del producto de instalación. Aquí tenéis los prerequisitos que comentaba. Windows Installer 4.5 ya está disponible en 2008 R2, que es sobre el que lo estamos montando, por eso no he realizado la instalación. La 3.5 SP1 pues había que instalarla, que es lo que estamos haciendo con las funcionalidades que ya están instaladas. Y nada, aquí tenéis los diferentes productos que podéis instalar, que vienen dentro del DVD de vCenter Server. El vSphere Server, que es lo que nosotros vamos a instalar, el client, el web client, que nos permite a través de una interfaz web con Flash, está bastante bien y está disponible en vSphere 5 desde esta versión, y la verdad que es bastante útil y está bastante bien. Tenéis Update Manager para llevar todo el tema de actualizaciones de las
updates que manda VMware o para realizar migraciones entre versiones o upgrade de diferentes versiones de vSphere de 4 a 5, por ejemplo, o de 3.5 a 5, lo que deseéis. Productos adicionales como es el Dump Collector, el Syslog Collector, el Autodeploy o Authentication Proxy. Esta última funcionalidad, lo que hace esta utilidad, la pasáis a un host que queráis actualizar a versión 5 y os dirá si el host es capaz o no de poder ser actualizado a esta versión. Nosotros nos centramos en vCenter Server, le damos a Install y elegimos el idioma. Comentaros que ningún producto de VMware está en español. Si tenéis mientras tanto alguna duda que comentar, alguna más. Vale. Mientras va cargando, comentaros que habréis podido leer que tenemos también un canal en iTunes con todos los webinars que se están haciendo, los cuales podéis acceder desde vuestros dispositivos Apple. Y nada, espero que le vayáis echando un vistazo y a ver si os gusta cómo va quedando la cosa o no. Ángel nos pregunta que cómo desplegar 2008 R2 sin sysprep interno. Además, el sysprep de 2008 solo se puede realizar un número pequeño de veces, entre 3 y 5. Además, no hay directorio dentro del vCenter para el sysprep de 2008. Ángel, cuando coges y creas una máquina virtual y le dices que el sistema operativo es 2008, él te permite hacer la personalización durante la creación de esa máquina. Es decir, hay un momento que te pone no customizar, customizar desde un perfil existente o customizar y crear un perfil durante ese. Como bien comenta el sysprep, cuando realizas el cuarto sysprep ya tienes un problema. Pero hay un knowledge base de Microsoft que hay que hacer bastantes cosas y con ese consigues tener de nuevo un intento más para realizar el sysprep. Y como comentan, no hay directorio de 2008 R2 en vCenter porque el propio sysprep ya está integrado en ese sistema operativo. Es decir, en 2008 R2 sysprep está ya integrado. Si te vas a C Windows 72 sysprep, ya lo tienes ahí. Mientras que en versiones anteriores de Windows tenías que meter el CD de Windows y en la Support Tools cogerte el sysprep y meterlo dentro del propio C en el directorio de sysprep. Si vas a realizar un sysprep de un 2003, si quieres automatizarlo desde dentro de vCenter, te tienes que coger el CD de 2003, coger las herramientas de sysprep y ubicarlos en un directorio que creo que es C2. User, all user, vCenter, algo así, y los ubicas ahí y ya a través del propio vCenter vas a poder realizar también sysprep de 2003 y de XP, sin necesidad de hacer el sysprep previo dentro del propio sistema operativo. Vale, pues ya tenemos aquí la ventana de instalación. Como podéis observar, una bienvenida del asistente. Siguiente. Estos son todos patentes de VMware. Siguiente. Contrato de licencia. Aceptáis el acuerdo. Y aquí, pues nada, nombre de usuario, organización. Si no ponéis la organización, no deja seguir. Y el license key. En esta clave de licencia, como os comentaba el otro día, mejor que siempre vayáis con la trial hasta que sea necesario ya porque os vaya a caducar y entonces metéis ya la key de la licencia que tengáis. Si la dejáis en blanco, como bien dice, la dejamos en modo evaluación. Nosotros la dejamos en blanco porque queremos todas las funcionalidades durante 60 días. Le damos a siguiente y vCenter Server necesita de base de datos. Es decir, se apoya en una base de datos para almacenar toda la información de máquinas virtuales y monitores de rendimiento y alertas, alarmas y todo lo que aparece. Aconsejable para entornos pequeños de hasta 5 hosts y 500 máquinas virtuales, si no recuerdo más, no sé si son 500, creo que son 50. Creo que son 50, 5 hosts y 50 máquinas, no lo recuerdo mismo muy bien. Podéis hacer uso de SQL Server 2008 Express. Es decir,
Con esta instancia podéis trabajar perfectamente. A partir de esos números no quiere decir que SQL Express no funcione, sino que VMware nos dará soporte. Entonces es aconsejable que siempre miréis esos temas. Para entornos pequeños y seguramente para lo que trabajemos casi todo, con 4 o 5 nodos ya son bastante. Con toda la RAM que se le puede meter podéis trabajar con SQL Express sin ningún problema. Aquí nosotros pues vamos a poner la instancia de SQL Express, le damos a siguiente. Nos pregunta con qué cuenta del sistema queremos arrancar el servicio. Normalmente por seguridad se suele crear un usuario en el dominio que tiene permiso de administrador local en el servidor de Vicente Server, y con ese usuario sería el que realizaríamos la instalación de vCenter para que se quede reflejado que se va a utilizar con ese usuario. Nosotros aquí lo vamos a dejar de forma predeterminada con el administrador, pero está marcada que se va a arrancar con la cuenta del sistema. Le damos a siguiente. Importante, para que no os dé un aviso de que no existe el nombre DNS en vuestro directorio activo, tendréis que dar de alta en el servidor DNS el registro de vCenter, del nombre de la máquina, porque esto lo que hace es un test del FQDN, y si no está correcto aparecerá un mensaje de aviso, aunque permite seguir la instalación y no hay tampoco mucho problema de que después las cosas no funcionen, pero puede haber problemas a la hora de arrancar el servicio si después se modifica los nombres de la propia máquina o algo. Aquí hará un check el nombre de vCenter si existe en el dominio, o me he equivocado. Aquí el nombre no existe, vale. El problema es que no está levantada el controlador de dominio, lo vamos a ir arrancando, pero realmente os aseguro que después a posteriori el nombre existe. De todos modos vamos a esperar en un momento que la máquina arranca rápido. Vamos a ver cómo va el arranque de la máquina. Vale, ya la tenemos casi arrancada. Vamos a ver si ya está el DNS resolviendo. Vamos a ver. Aún no está levantado. Sí, ya lo tenemos aquí. Ya está la resolución funcionando, ya no da el error. Y ya lo tenemos ahí. Pues ahora debería resolver. Vale, no os preocupéis, pero si reiniciase el agente de instalación, funcionaría y no aparecería ese mensaje. Aquí os pregunta dónde instalar vCenter Server y el servicio de inventariado. Se deja de forma predeterminada en los directorios que aparecen. Aquí nos pregunta si vCenter Server se va a unir a otro vCenter Server que ya exista o vamos a crear una primera instancia. Imaginaos, vCenter Server tiene ciertas limitaciones de gestión de máquinas virtuales y host. Tiene un número elevado de máquinas. Cada vCenter Server, imaginaos, puede gestionar, por ejemplo, 5.000 máquinas virtuales. Entonces, cuando llegáis a la máquina virtual 5001, necesitáis de otro vCenter Server. Pues entonces montáis dos vCenter Server. El primero lo habríais creado con versión standalone y el segundo elegiríais la opción de ingresar a un vCenter Server existente. Nosotros, como es el primero, le vamos a decir que creamos un standalone. Le damos a siguiente, dejamos puerto predeterminado los que aparecen. Os recomiendo no instalar vCenter Server con ningún otro servicio en el propio servidor. Si intentáis instalar vCenter Server en un directorio activo, os va a dar un error de que no se puede instalar porque es un directorio activo. Y aquí pues toda la configuración de los puertos.
Pregunta Ángel que si eso es solo posible en vCenter 5. ¿Qué es solo posible, Ángel? ¿Te refieres a la configuración de los puertos? No, el linkar también está en vSphere 4. Es decir, el tema de Linked Mode está disponible de vSphere 4. Aquí cogemos y elegimos siguiente. Son más puertos, dejáis los predeterminados, siguiente. Y aquí nos aparece el tema de la memoria máxima que va a utilizar. Pueden linkar los vCenter, no tienen por qué ser de la misma versión, pueden ser de versiones diferentes. Porque al fin y al cabo es para una gestión. Puedes tener diferentes vCenter, imaginad que tenéis una infraestructura branch office donde tenéis en diferentes ubicaciones entornos de vSphere y por ejemplo si yo estoy aquí en Madrid puedo tener versión 5 pero quiero gestionar mi versión 4 que está en Sevilla, entonces puedes linkarlo sin ningún problema y tendrás acceso a la gestión de ambos sitios. Aquí en esta parte es que vCenter hace uso de Java para los ciertos servicios que tiene. Entonces, dependiendo de la carga que va a tener vCenter Server en la gestión de máquinas virtuales, sean bien, como aparece ahí, entornos pequeños, menos de 100 hosts o 1000 máquinas virtuales. Comentaros que VMware a la hora de hacer números está muy enfocado al negocio norteamericano. Para ellos, como podéis observar, piensan que es pequeño 100 hosts o 1000 máquinas virtuales, pero diría que pocas empresas en España encontraremos con 100 hosts o más de 100 hosts y las máquinas virtuales si es posible hoy en día por los entornos VDI, pero más de 100 hosts lo dudo. Y entorno medio o entorno grande, nosotros dejamos el small. Damos a siguiente. Aquí pues no marcamos nada. La dejamos de forma predeterminada y le decimos install. A partir de este momento empieza a descomprimir el paquete de SQL Server Express y realizará la instalación de SQL Server Express y a posteriori la instalación de vCenter Server. Nosotros a partir de este momento, como no necesita ningún clic adicional, es un proceso que como os comento va a tardar unos 20 minutos, lo veremos casi al final, vamos a pasar a las siguientes slides. Si tenéis alguna duda. De acuerdo, pues nada, seguimos entonces, ahora vamos a ver lo que es la introducción a vCenter versión Appliance. Como ya os comentado anteriormente, esta versión no requiere de licencia de Windows Server. Es decir, este Appliance está incluido en el licenciamiento que compréis ya desde la versión Essentials y nada, se basa en un Appliance Linux de SUSE y ahí está pues un vCenter que podéis utilizar en vuestra infraestructura. Como ya anteriormente comentaba Manuel, si no recuerdo mal, nos preguntaba cuáles eran las diferencias que existían entre vCenter y en versión de Windows y el Appliance, pues aquí las tenemos descritas las más importantes. Se escapan una o dos, pero no son relevantes. Existen diferencias entre la versión Windows y la versión de Appliance. Para empezar son los servicios que están incluidos o no. En la versión Appliance no tenéis el Update Manager, es decir, tendréis que coger después una máquina Windows adicional con el licenciamiento, introducir el DVD que vosotros habéis visto que hemos utilizado, elegir la opción de Update Manager e instalarla, es decir, no está disponible dentro del propio vCenter Appliance. Otros servicios que no están incluidos pues es la versión de Converter, la standalone, no está dentro, es decir, no podéis hacer Converter, de nuevo necesitáis un servidor Windows donde instalar Converter para poder gestionar los P2V
y los V2V que realizáis. Es decir, para aquellos que no habéis trabajado mucho con vSphere todavía, pues Convert es el producto de VMware gratuito. Lo tenéis disponible, es totalmente gratuito, lo podéis utilizar en cualquier momento, no hace falta licenciamiento ninguno, y lo que permite es hacer migraciones de físico a virtual y de virtual a virtual, e incluso permite también de imágenes de como pueden ser Ghost o otros productos a virtual. En eso consiste Converter. Después tenéis la vSphere, el Command Line Interface, que tampoco está incluida. Tenéis de nuevo que coger e instalaros, en este caso, si queréis trabajar con Linux para no gastar una licencia de Windows, podéis instalaros Vima. Vima se escribe VMA y es una appliance también de nuevo de VMware para poder gestionar las infraestructuras de vSphere. Vima lo que viene a sustituir era a la Service Console que existía en la versión ESX de hipervisor, esa que se perdió ya en versión 5. Como comentábamos el webinar anterior, teníamos ESX, ESXi. ESX era la Red Hat con la Service Console y todos los comandos de Linux, que se perdió y se utilizó ya ESXi, y es la que se utiliza. Entonces, como no existe esa línea de consola, de comando, mejor dicho, perdón, de Linux, pues lo podéis sustituir con Vima. Y vCli lo que viene a ser es una línea de comandos que se instala en Windows, y tenéis los mismos comandos que se pueden utilizar en Vima. Después tenéis la PowerCLI, que es para poder utilizar comandos de PowerShell, y como es PowerShell, tan solo se puede ejecutar en Windows. De nuevo, también necesitáis una máquina Windows. Es decir, todos estos servicios os están llevando que necesitáis, al fin y al cabo, una máquina Windows y los vais a utilizar. Si vais a utilizar los más comunes, que son el Update Manager, pues si al final hacéis uso de una máquina Windows, instalar vCenter en Windows y no instaláis el appliance y lo dejáis todo en la misma máquina. El converter, al fin y al cabo, no es necesario que se instale en una máquina Windows Server. Os podéis instalar converter en un PC y realizar las conversiones desde vuestro PC si lo deseáis. Después, a nivel de limitaciones, no soporta IPv6, no soporta Linked Mode, es decir, la funcionalidad que veíamos anteriormente de poder enlazar más de un vCenter, no es soportado con vSphere, con vCenter, la appliance, ya que Linked Mode necesita, como aparece ahí, Microsoft Adam. Y después, cuando utilizáis la versión appliance, no soporta conexión con base de datos Microsoft SQL. Entonces aquí tenemos un handicap más. ¿Por qué? De forma predeterminada, la appliance trae su propia base de datos. Es decir, no os preocupéis que vaya a poder hacer uso de él y podéis hacer uso de la base de datos que trae. Lo que ocurre es que si queréis conectar a una base de datos externa por motivos de capacidad y de soporte de VMware, os encontráis que tan solo vais a poder hacer uso de Oracle o de DB2 de IBM. Es decir, de nuevo son bases de datos que no son nada económicas, y si os ponéis a ver lo que os ahorráis, por ejemplo, de utilizar la versión appliance por no pagar la licencia de Windows, os lo podéis gastar al final en la licencia de Oracle o de DB2. Comentaros que he estado revisando estos días para preparar este webinar. En la versión appliance 5.0, la base de datos embebida que trae es DB2 de IBM, pero en la versión appliance, la 5.01, es decir, el upgrade que hay ahora, la que trae es Postgres SQL. Es decir, lo han cambiado de DB2 a Postgres, porque resulta que durante el despliegue del appliance se llevaba mucho tiempo en el despliegue y era un proceso bastante lento. Nos preguntaba Ulises Bermejo que si lo habían cambiado. Era lo que comentaba Ulises, que la versión 5.0 viene con DB2, pero ya en la 5.01 lo han cambiado, como bien dices, a PostgreSQL, por motivos de rendimiento que había, que era bastante lento el desplegar una máquina. Hay cierta incongruencia, he estado revisando esta mañana documentación sobre la playa en versión 5.01,
y en un apartado en la release del producto 0501 aparece los soportes de Oracle y que cambian a PostgreSQL, y en ningún momento dicen que dejen de soportar DB2, es decir, una conexión externa DB2. Pero he estado mirando también por otro lado la documentación propia del producto y aparece que DB2 no está soportado. Si en algún momento estáis pensando utilizar la versión appliance a una conexión externa, informaros bien si al final DB2 está o no está soportado, porque hay incongruencia en la documentación de VMware. Y nada, como veis, estas son las limitaciones que tiene el appliance. Si tenéis alguna duda, alguna consulta. Vamos a ver mientras tanto cómo va nuestro despliegue. Vale, está ahí instalando todavía. Vamos a minimizar y vamos a seguir viendo cómo se despliega y cómo se configura el vCenter Appliance. Pues nada, a nivel de almacenamiento, como mínimo necesitáis 7 GB. Comentaros, podéis comenzar con el disco en zinc sin ningún problema, y este disco crecerá como máximo hasta los 80 GB. No va más allá de ese almacenamiento, ya que como es un template y como viene preparado y demás, esta appliance por parte de VMware es al máximo que llegará. De forma predeterminada, cuando desplegáis el appliance, se crea con 8 GB de memoria RAM. Comentaros que el mínimo es 4 GB, no necesitáis ir a los 8 GB, ya que es bastante memoria RAM y está pensado para un entorno de bastantes más host del que realmente vaya a tener, por ejemplo, vuestro laboratorio o el que necesitáis. Y nada, lo que necesitáis son descargar los ficheros del vCenter Server Appliance. Estas son las siglas del producto. Aquí tenéis la URL y nada, os lo muestro. Es bastante intuitivo. Ahora os mostraré qué son los ficheros que aparecen. Aquí tenéis vuestra página de VMware. Elegís VMware vSphere y dentro de VMware vSphere bajáis, y en cualquier opción sea Essential, Essential Plus o cualquiera, aquí le dais a ver las descargas y os aparece un apartado. Aquí tenéis lo que es vCenter ISO para Windows, instalación en Windows, y aquí abajo tenéis la versión Appliance, ¿vale? La versión Appliance son 3 ficheros, que tenéis el OVF, que era el que llevaba la descripción de la máquina virtual en un XML, que lo leerá después cuando lo despleguemos, el disco del sistema y el disco de datos. Esto al fin y al cabo lo ubicáis todo en un directorio, que nosotros lo vamos a ver aquí, y estos son los 3 ficheros. Esos son los 3 ficheros que tenéis que descargar, ¿vale? Ahora veremos cómo se despliega. Bastante sencillo. Ya os imaginaréis por dónde se va a hacer, ya que está diciendo que es un fichero OVF. Y nada, desplegaremos la plantilla OVF y posteriormente configuraremos, que son bastante sencillos, son 3 pasos. Es aceptar la licencia, configurar la base de datos y arrancar el servicio. Y ya tendremos nuestro vCenter funcionando. Vamos a ver cómo va nuestra instalación de vCenter. Creo que está a punto de terminar. Y mientras tanto vamos a ver cómo se desplegaría el appliance. Comentaros que ya tengo desplegado uno, por lo tanto cortaré el proceso de despliegue, pero os mostraré cómo es bastante sencillo. Lo que tendríais que hacer, iros a fichero y desplegar template OVF. Elegís la ubicación donde hayáis almacenado. Importante, los 3 ficheros tienen que estar en el mismo directorio. No pueden estar en diferentes ubicaciones. Estamos en la URL, en la dirección de donde tenemos el OVF. Lo seleccionamos, hacemos clic en siguiente. Nos dice el nombre del producto, en qué versión, quién es el fabricante, el tamaño de descarga, los tamaños de discos
que van a existir. Aquí tenéis los 80 gigas que hablábamos posteriormente, disculpad, anteriormente. Y nada, una descripción breve. Como veis, dice que se ejecuta en SUSE Linux Enterprise en versión 11. Le damos a siguiente, le damos un nombre. Como ya tenemos un vCenter Server Appliance creado, le voy a poner 2. Siguiente, elegimos en qué datastore deseamos almacenarlo, en el local, por ejemplo, aunque nos diga que tenemos espacio insuficiente. Ahora le diremos que lo queremos thin. Le decimos que thin. Y a partir de este momento, si lo queremos arrancar tras su despliegue, le damos a finalizar, no lo vamos a arrancar para ahora poder cancelar. Y como veis, a partir de este momento, ya lo que está haciendo a través de la red, mandar el OVF junto con el UMDK y almacenarlo en la ubicación que hemos dicho. Esto tardará ese tiempo y nada, estará desplegándolo. Este mismo OVF que hemos visto era lo que os comentaba el otro día, que os podéis crear vuestras máquinas con Workstation en casa, guardarla en un disco USB, llegar al cliente y a través de la funcionalidad de desplegar OVF podéis desplegar el primer template de Windows y a partir de ahí empezar a instalar todo lo que necesitéis y así agilizaréis lo que es el despliegue en un cliente. Le damos a cancelar y nada, tendríamos aquí un vCenter Server Appliance, como podéis ver, que este es el que ya se desplegaría. Y como os comentaba, con los 8 GB de memoria RAM, que son bastante, las 2 Virtual CPU, y en este caso, pues nosotros ahora lo modificaremos y le pondremos 4 GB, ya que el servidor donde estoy haciendo el lab no tiene bastantes recursos. Bueno, pues al final ha terminado antes la instalación de vCenter Server. Vamos a seguir con la versión Windows y ahora después nos vamos a ir a la versión Linux. Aquí finalizáis y nada, a partir de este momento ya tenéis instalado vCenter Server. ¿Cómo empezamos a operar con él? Pues sencillo, nos vamos a una consola vSphere Client. Como buena práctica, no lo voy a hacer porque si no va a tardar también un tiempo, se aconseja instalar el vSphere Client dentro del propio servidor de vCenter, ¿vale? Por si hacéis una conexión remota desde WAN al vCenter, ejecutéis el cliente de vCenter de vSphere Client desde dentro del vCenter, porque si ejecutáis el vSphere Client a través de WAN, consume bastante ancho de banda, sobre todo si vais a hacer consulta de monitores de rendimiento, ya que se tiene que traer toda la información de las gráficas hasta el vSphere Client. Entonces, como buena práctica, instalar el vSphere Client dentro del servidor de vCenter. Yo voy a utilizar el mío que tengo en el propio portátil y nos vamos a conectar al vCenter. Entonces, aquí tendremos que poner la IP del vCenter, que en este caso el vCenter tenía la IP 11. Lo confirmamos de todos modos. La 1.11. Introducimos las credenciales de administrador del dominio, ya que lo hemos instalado en un dominio, y la contraseña. En este momento nos tiene que aparecer esto que veis aquí de nuevo, certificado. Igual que hicimos con el host SXI, le decimos que instale el certificado y le ignoramos. Nos pregunta Leo que si el Windows en español. No, es que yo como tengo instalada todos los productos siempre los instalo en inglés, Windows lo tengo en inglés, entonces mi usuario no es administrador, es administrator. Si tenéis un dominio que está en español, sería administrador en vez de administrator. Vale, pues ya ha cargado y este sería nuestro vCenter. Como podéis comprobar, la apariencia es la misma, nos aparece el mensaje de 60 días de evaluación, que era lo que ya habíamos hablado anteriormente. Le damos a OK y nada, esta sería la apariencia que tiene la consola. Es exactamente la misma, solo que tiene aquí más iconos que la que tiene si conectamos a un host SXI directamente en el home. Esto es lo único que tenemos en un home de un SXI directamente, y esta es toda la información que tenemos cuando conectamos a través de vCenter Server. ¿De acuerdo?
Dejamos esto para la siguiente diapositiva, que ahora vamos a toquetear un poco, vamos a agregar unos hosts y nos vamos a ir a ver cómo desplegar la appliance. Vamos a arrancar el appliance, que lo tenemos aquí. Vamos a cambiarle, vamos a poner los 4 GB de RAM. Y lo arrancamos. Si tenéis mientras tanto alguna duda, alguna consulta o algo, como podéis observar, un Linux que está arrancando perfectamente. Comentaros que como tengo DHCP, cogerá una dirección IP. Si no, tendríais que configurarle la dirección IP, ya que una vez que se despliega, esto ya se está desplegando la appliance, sería desde cero, no necesita instalación ni nada, es decir, esto ya es la propia máquina. Necesita una dirección IP porque a posteriori se va a acceder a ella por interfaz web. Entonces, aquí ya aparece que ha cogido la 1.206 y será la que utilicemos para conectar a él a través de nuestro explorador web. De todos modos, podéis configurar una dirección IP si no tenéis servidores de DHCP a través de la consola. Lo veremos ahora también. El appliance no es gratis, Ángel. Es decir, te lo puedes descargar, pero al final también necesita licenciamiento. Nos preguntaba Ángel que si era gratis y no es gratis el appliance. El que haya comprado licenciamiento sí lo tiene gratis, pero si no has comprado licenciamiento no. Nada, pues aquí tenéis el interface. Como podéis observar, nos está diciendo que abramos un HTTPS a esa dirección, en el 5480, que aceptemos el acuerdo de licencia, seleccionemos la base de datos, confirmemos su conexión, nos vayamos a status e iniciemos el servicio. Era lo que comentaba anteriormente, son 3 sencillos pasos. Nos pregunta Silvina que si tiene licenciamiento en 4.1 pasa directamente a la versión 5. Silvina, depende de si tienes el contrato de soporte en vigor. Si tienes el contrato de soporte en vigor, tienes derecho a hacer un upgrade a la versión 5. Nosotros aquí, para que veáis de camino, si no tuvierais DHCP, cómo se cambiaría la dirección IP, y le vamos a poner otra para que os resulte más cómodo. Le diríamos configuración de red. Nos pregunta que si va en algún momento IP versión 6, dijimos que esto no lo soportaba, decimos que no. Si vamos a usar un servidor de DHCP versión 4, le decimos que no. Y ahora introducimos el direccionamiento IP a mano. Le vamos a poner la 13, la máscara de subrep la que aparece, el gateway el que aparece, de DNS le vamos a poner el controlador de dominio, que también es servidor DNS. No me está haciendo mucho caso al teclado, pero vamos a ver si ahora no hace nada la máquina raro. El nombre de host le vamos a poner vCenter app.e2h.local. Bueno, el teclado no va muy bien. Si vamos a utilizar proxy, le decimos que no. Y nada, al final, como veis, el hostname lo ha dejado y el DNS server. Le decimos que si es correcto, está marcado yes, le decimos que sí. Y ya ha actualizado la información. Ahora vamos a comprobar si realmente es cierto y podemos acceder a ella. Hacemos un HTTPS a la dirección IP. Aquí tenemos, es decir, estamos accediendo. Continuamos. Y nada, aquí tenemos el login. Este login es predeterminado y el usuario es root y la contraseña VMware, es decir, root VMware.
Y nada, ya estamos dentro del appliance, contrato de licencia, lo aceptamos. Eh, ¿Estáis viendo en este momento Internet Explorer o no lo veis? Vale, vale, es que me comentaba Ramón que veía el vClient. Vale, vale, aquí tenéis, ya aparece como que está aceptada. Ahora nos vamos a ir a la base de datos. En la base de datos es lo que os comentaba. Es sencillo, en el tipo de base de datos le decís, según aparece aquí, a lo mejor es cierto que no podemos conectar a DB2 porque no aparece, tan solo Oracle o la embebida. Entonces puede ser que esa incongruencia que había es que ya no se soporte DB2. Nosotros elegimos la embebida, que sería en este caso, como es una appliance 501, es PostgreSQL, elegimos la embebida, no hay que configurar nada y le damos a Save Settings. Esto suele tardar un ratillo. Está aquí arriba solicitando información. Que lo que os comento suele tardar un ratillo. No sé, en ocasiones tarda más, en otras tarda menos, puede tardar de 1 a 2 minutos. Aquí ahora parece ser que se están alineando los planetas y ha sido bastante rápido. Aquí la tenéis, operación satisfactoria. Ya hemos configurado entonces la base de datos y ya lo único que faltaría sería arrancar el servicio, que nos lo dice aquí. Requiere un arranque del servicio para que tenga efecto. Os vais a status y en status elegís iniciar vCenter. Le dais a Start vCenter. De nuevo, arriba a la derecha os aparece el proceso, cómo se encuentra. Y ahora nos actualizará y nos aparecerá si está parado o está arrancado. Está todavía arrancando el servicio. Y ahora, una vez que está arrancado, nos conectaremos también a este vCenter para que veáis que la apariencia es exactamente la misma. Vamos a ver. Este sí se está resistiendo a tardar más en arrancar. Vamos a ver. Vamos a ir cerrando por aquí mientras tanto cosas, ya que para vCenter tan solo necesitamos acceder a través de la consola. Vale, pues mientras arranca este vCenter vamos a seguir con la siguiente diapositiva y ahora cogeremos y también nos conectaremos a este vCenter para ver cómo se accede. Pues mira, ya también ha terminado de arrancar, está en ejecución. Pues nada, nos abríamos un nuevo vSphere Client.
le introducimos la dirección IP de este vSphere Client, que es la 13, y en este caso las credenciales de root VMware. Le damos a Login, nos aparecerá de nuevo otro certificado SSL, lo instalamos y le decimos ignorar. Y podéis comprobar que aparecen los mismos iconos tanto en la versión Windows como en la versión Appliance. Aquí está conectando, ya nos va a mostrar la ventana. Y nada, ya la tenemos aquí. Nos vamos a la vista de Home. Y como podéis observar, si os pongo una u otra, realmente es la misma. Es decir, no hay diferencia entre una u otra. Tenéis los mismos iconos. Bueno, visto esto, vamos a pasar a la última diapositiva. Mientras tanto voy a dejar arrancando, vamos a dejar el laboratorio que va a empezar a swapear porque no tiene más RAM, pero bueno. Arrancamos un host y arrancamos otro. Y si no, pues ahora lo pararemos. En la última diapositiva que tenemos, vamos a ver un poco la interfaz cuando nos conectamos a través de un vCenter. Como podéis observar aquí en la ventana, si se ve muy pequeño, lo vamos a ver mejor en la propia consola, ya que tenemos una de vCenter. Esta sería la ventana Home. Para situaros un poco, aquí abajo tenéis las tareas de todo lo que va ocurriendo, la podéis mostrar u ocultar, y tenéis, si no, las alarmas que aparecen, alarmas o tareas, es lo que tenéis aquí abajo. Junto a los botones de tareas y alarma tenéis la barra de estado, que os comenta con qué usuario estáis y si tenéis licenciado o no. En esta ventana Home, los tres principales grupos es el grupo de inventariado, donde está todo lo que son recursos hardware, es decir, host, almacenamiento, redes, y también en este caso inventariado de máquinas virtuales. Para ser más concreto, todo lo que son objetos lo tenemos en el apartado de inventario, todo lo que son objetos gestionables. Después en la parte de administración tenemos lo que son los roles, donde es gestión de usuarios para ver qué pueden hacer, sesiones que están conectadas, el propio licenciamiento, los logs del sistema, configuración de vCenter, soluciones que existen de vCenter para la propia gestión, proveedores de almacenamiento, donde son unos plugins de los proveedores para tener diferentes layering, cómo se encuentran los servicios de vCenter, si están arrancados o no. En la parte de gestión tenéis tareas programadas, eventos que van ocurriendo, los mapas, los perfiles de host, los perfiles de almacenamiento, y la pregunta que hacía Ángel, este Customization Specification Manager es donde se realiza la gestión de los syspreps, donde está la personalización de los sistemas, de esos templates o máquinas virtuales que despliegues. Aquí los puedes almacenar y tenerlo, si quieres, cada uno con una license key diferente de cada cliente, lo que sea necesario. Y en esta parte de Solution and Application, aquí van a ser plugins que crean otros fabricantes que se integran con vSphere Client. En este caso hay un plugin de MC que he instalado para gestionar almacenamiento MC, pero hay plugin de NEC o plugin de HP o plugin de otros productos. Aquí arriba tenéis la barra de navegación. Cada vez que entréis en un sitio, pues os aparecerá en qué parte estáis. Aquí tenéis en qué ruta estáis, en Home, Inventory, Host and Cluster. Siempre haciendo clics en cada uno de ellos podéis entrar de forma más rápida sin tener que volver al Home. Si le dais a Inventory os aparece el menú que veíamos, los tres grandes grupos más el de aplicaciones, y después, si ya estáis dentro, pues podéis entrar en cada uno de los apartados. A la derecha tenéis el atajo de teclado, por si queréis ir más rápido. Por ejemplo, si queremos estar en la vista de máquinas virtuales y quiero ir a la de host, control mayúscula H, y ya estamos en la de host and clusters.
Y en administración, pues igual, si nos encontramos en el apartado de licenciamiento y queremos ir a la vista de máquinas virtuales, control mayúscula Virtual Machines y ya estamos en VMs and Templates. Aquí a la izquierda tenéis todo lo que será el árbol de objetos gestionables, dependiendo de la vista. Si estamos en Host and Cluster, veremos los hosts más las máquinas virtuales que se están ejecutando. Si estáis en la vista de VMs and Template, tan solo veréis las máquinas virtuales y la organización por directorios. A nivel de almacenamiento, pues tan solo veréis los almacenamientos que están disponibles a través de cada uno de los hosts SXI y el networking que está configurado en ellos. A nosotros no nos aparece nada porque todavía no tenemos añadido ningún host. Vamos a añadir un host para que lo veáis y ahí ya pues terminaríamos este webinar. Vamos a ver si tenemos alguno arrancado y ver qué dirección ha tomado. Este host tiene la estática la 1.21. Pues nada, nos vamos a nuestro vCenter. Voy a parar otro de los vCenter para que vaya un poco más holgado. Estoy parando el appliance. Se desconectará seguramente este ahora. De todos modos nosotros lo vamos a cerrar y vamos a atacar. Estando en vCenter, en la vista de host, lo primero que tenéis que hacer es crear un data center. Siempre en el Getting Started os aparece cuáles son los pasos que tenéis que, es decir, en esta pestaña se os aparecen los pasos que tenéis que seguir. En este caso, crear un data center, le damos a crear un data center, que lo podéis hacer a través de este Getting Started o haciendo clic botón derecho sobre vCenter, nuevo data center. Le damos un nombre y ya tenemos nuestro data center. Aquí podéis gestionar diferentes data centers con un único vCenter. Es decir, podemos tener el E2H y el data center que está en Madrid, por ejemplo. Diferentes data centers, con cada uno con su host. A la hora de añadir un host, hacemos clic en uno de los data centers, nos aparecerá de nuevo en Getting Started que lo siguiente es añadir un host, le podemos dar aquí o botón derecho encima, o incluso aquí tenéis para añadir también información encima de estos iconitos. Le damos a añadir un host, le introducimos la dirección IP del host y sus credenciales. Nos aparecerá que tenemos que aceptar la clave SSH, le decimos que sí. No nos mostrará ninguna máquina virtual, ya que ese host no tiene ninguna máquina virtual, está en blanco. Le decimos siguiente. Si tuviera alguna licencia, nos aparecería aquí la licencia que ella tiene y si no, se la podríamos asignar nosotros. Le decimos que en modo evaluación. No tiene nada que ver el SSH. Es decir, la comunicación la hace por otro puerto. De hecho, en los hosts no está habilitado SSH. Nos preguntaba Administrator que si es necesario tener SSH activado. No es necesario. Lo hace por otro puerto que, si no recuerdo más, lo hace por HTTPS. Y también comunica por el 902. El Lockdown Mode, si lo activamos, no se puede hacer gestión directamente en el host. Toda la gestión hay que hacerla a través de vCenter. Recomiendo que no lo activéis, que lo dejéis así. Le dais a siguiente, le decís en qué data center, como ya hemos hecho clic, no hay nada, siguiente y finalizar. Y a partir de ese momento le está instalando el agente de vCenter al host. El agente es el VPXD y ese agente se está instalando en el host en este momento. Aquí, si vosotros veis la tarea, está solicitando en este momento información, está al 80%. Aquí tenemos que ya está introduciendo el host y llegará un momento donde el host ya será visible. Y si queréis, por ejemplo, añadir a el segundo SXI, que vamos a ver si tiene la .22,
tiene a la punto 22, lo podríamos añadir al otro data center. Y ese se estaría añadiendo al data center de Madrid. Y nada, pues esto es lo que hemos visto. Aquí pues aconsejaros que os instaléis un laboratorio, instaléis vCenter y hagáis pruebas. Como ya os comenté, el laboratorio lo podéis montar perfectamente con Workstation, con VMware Player o si tenéis Mac con Fusion de VMware. Y nada, que hagáis muchas pruebas y veáis las opciones que existen. Para terminar, pues si tenéis alguna duda. Ángel nos pregunta qué es el vCenter Solution Manager. Nunca lo he usado, Ángel, pero lo podemos ver en un momento. Aquí nos dice que una máquina virtual o VIAP que está gestionada por vCenter se gestiona de forma centralizada por Solution Manager. Un administrador de vSphere utiliza Solution Manager para ver las soluciones que tiene instaladas, información detallada sobre esta y monitorización. Imagino que será para crear aplicaciones y dentro que haya máquinas virtuales para gestionar servicios que puedan existir. Imagino que aquí pues podemos crear alguna de ellas. Nunca lo he usado, pero por ejemplo el agente de SX. No sé si no me permite hacer clic botón derecho. De todos modos, no te preocupes, que te lo miro para qué es exactamente y lo comento en el siguiente webinar. Si tenéis, vale, ya por terminar, ya han terminado la instalación de los agentes y como podéis ver ya tenéis los hosts aquí totalmente disponibles. Ya podéis crear máquinas virtuales sobre ellos o hacer cualquier cosa. Aquí en la parte izquierda, como os comentaba, era la parte de objetos y en la parte derecha pues tenéis todo lo que se puede ejecutar sobre esta máquina. Si nos vamos por ejemplo a performance, tenemos nueva visión de rendimiento que no la hay en un host SXI directamente. Tenemos la opción Advanced y aquí solicitar los monitores que en estos momentos están cargando, pero como son hosts virtualizados sobre otros virtualizados, pues por eso tarda más. O en el overview de los recursos, que necesita bastante más recursos para que aparezca la información o la configuración propia de los hosts. Como os comentaba, para no dilatar más, ya que no hemos superado de nuevo en 13 minutos, si tenéis alguna duda, alguna consulta. Vale, pues si no tenéis ninguna duda ni ninguna consulta, pues muchas gracias de nuevo por asistir una vez más y nada, os agradecería un montón que dejéis vuestro feedback a través de Twitter con el hashtag de 2H. Aquí tenéis el correo electrónico al que podéis contactar y también si queréis hacer un follow por Twitter y para los futuros inscripciones también pondré un campo donde pongáis vuestro Twitter por si lo tenéis para haceros follow. Y nada, muchas gracias por aguantar el tostón de nuevo durante 1 hora y 14 minutos. Pero nada, ha sido un placer de estar de nuevo con ustedes y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias y un saludo a todos.